tema de historia, pues, para condensarla en menos de 30 minutos, vamos a tener que volar rápido y hacer un modo de reconocimiento a los hechos más importantes de los orígenes de la música en el inicio de la inquietud de Eduardo Bonín hasta el primer cursito numerado que fue del año 1949. Entonces os decía que Eduardo en su testamento espiritual nos cuenta cómo fue su primera inquietud que le llevó al cursillo de cristiandad, al cursillo. Y Eduardo Bonín fue llevado a filas en el año 36, en plena guerra civil de España, y fue destinado, porque él no fue al frente, porque tenía los pies planos. Si Ramón después igual nos hace, si hay algún tipo de fiesta en el aire, un poco como andaba Eduardo, andaba con las dos piernas un poco así, que, bueno, después contaré la anécdota, también te doy cuenta que en el servicio militar, estando con sus compañeros del cuartel, se dio cuenta por la vida que llevaban y por las aspiraciones que tenían, que las aspiraciones de sus compañeros de cuartel eran pasárselo bien. En España decidimos ir de juerga y salían casi todas las noches que podían. El cuartel estaba junto al barrio, lo llamaban barrio chino, no tiene nada que ver con los chinos, sino donde están los burdeles. Y ahí estaba, el cuartel está escaso, está porque todo el edificio todavía está allá, a escasos 200 metros de esa barriada. Y sus compañeros de cuartel lo único que buscaban era ir a divertirse a este barrio cuando tenían libre. Y entonces Eduardo, y sin embargo, veía que sus cualidades humanas, sus valores humanos, eran incluso superiores a los que él observaba en los cristianos de toda la vida. Eduardo creció en una familia cristiana, fue educado con los criterios cristianos, fue al colegio de religiosos, por tanto su crecimiento fue en la línea del cristianismo y en la línea de creyente, practicante, en una familia de creyentes practicantes. Entonces, él estaba, en el momento de estar en servicio militar, se encontró en otro mundo, en un mundo descreído, en un mundo que todo lo que sonaba sacerdote, sonaba iglesia, sonaba a algo a evitar, que era muy pesado, muy cargante y que no interesaba en absoluto. Lo que interesaba a los demás jóvenes del cuartel era ganar dinero y pasárselo bien. Entonces, Eduardo, observando por una parte esto y por otra, que los valores humanos a niveles de amistad, a niveles de compañerismo, a niveles de atención, cuando uno tenía alguna cosa, los demás acudían y ayudaban, se daba cuenta que esto no era lo mismo que él vivía en su ambiente. Y el ambiente donde todo eran prácticas, pero muy poca atención a las personas como tales. Entonces él tenía su inquietud, es decir, estas personas, ¿qué ocurre con ellas? O no conocen la doctrina, o ¿qué pasa? O son malos de per se. Y llegó a la conclusión de que lo que pasaba era que no conocían la doctrina, que no conocían el mensaje. Y su inquietud era cómo hacerle llegar a esos compañeros alejados, a esos compañeros, cómo hacerle llegar el Cristo que él conocía, el Cristo vivo, normal y cercano. Ese Cristo que enamora. Y esto era su inquietud. En estas estaba él cuando en el año 41 cuenta que salió una exhortación apostólica del Papa Pío XI, en lo cual invitaba a los párrocos de Roma a conocer su barriada, a conocer su parroquia, pero no la parroquia, sino a conocer las personas que estaban en esa parroquia. Y no solamente los que acudían a la iglesia, sino también les exhortaba a conocer, a hacer un estudio detallado de esa parroquia, conocer las personas que estaban alejadas, conocer a las personas cercanas y conocer los distintos tipos de personas
y motivos por los cuales se acercaban o no se acercaban al Señor. Entonces, Eduardo, llevado por esto, exhortación del Papa dirigida a los párrocos de Roma, empezó a estudiar el ambiente en el cual él se encontraba. Y os puedo decir, porque esto lo he visto, lo he tocado en las manos, que Eduardo hizo unas fichas a las cuales ponía a mano el joven soldado, el joven de Acción Católica, el joven militar, el joven deportista, es decir, una serie de fichas en las cuales retrataba o anotaba aquello que destacaban tanto en la forma de pensar como en la forma de actuar de estos tipos de jóvenes. Ahí empezó el rollo de estudio del ambiente. Este fue el inicio de todo. En ese estaba él, con un grupo de amigos, por cierto, con quienes compartían esta inquietud, y no solamente esta inquietud, sino también el querer profundizar en el mensaje cristiano, y leían los autores que creían que estaban, él llamaba eso estar en la cresta de la ola, y se ponían de acuerdo en leer un libro y lo hacían de tal manera que para compartir lo que leían, cada uno hacía fichas cuando leía de aquello que creía que era importante destacar de ese libro, y se veían los domingos, cogían cada uno la bicicleta, iban en bicicleta a un lugar apartado, en un bosque, en un campo apartado, y compartían lo que habían visto, lo que habían leído y cada uno sus libros. Y se hacían sus fichas de pensamiento. De esas fichas, yo no sé cuáles son las originales, porque ahí Eduardo tenía para nosotros, sus herederos, los que hemos intentado ir detrás de él y a estudiar una vez muerto, lo que dejó es que ni ponía fichas ni ponía firmas. Por tanto, sabemos que son fichas suyas por su caligrafía, pero no conocemos cuándo se escribieron estas fichas. El orden, él lo ponía por temas, no lo ponía por fechas. Pero sí tenemos fichas de rollo de estudio del ambiente, en el cual figuran esas fichas que os digo, joven soldado, joven militar, joven XXX, y así estaban profundizando en buscar la manera de comunicar a los alejados el mensaje del Señor. En eso estaban, como decía, cuando le invitaron a él, en aquel momento también se estaba preparando la peregrinación a Santiago de Compostela, y el presidente de Acción Católica, de los jóvenes de Acción Católica, invitó, que era amigo de Eduardo, le invitó a asistir al creo que fue el segundo cursillo el primer cursillo de adelantados de peregrinos, que iba gente de Madrid a Mallorca para dar esos cursos, que duraban una semana. No os digo todo el temario porque si no nos pasaremos aquí el tiempo hablando de ese tipo de cursillo. Y esto fue donde él, al primer cursillo, no quiso ir porque decía que la gente de Acción Católica era aburrida y que no le interesaba lo que lo podían contar. Sin embargo, le convencieron, este amigo suyo, José Ferrero, le convenció para ir a asistir al segundo cursillo de adelantado de peregrinos. Y Eduardo asistió. Y ahí cuenta él, en su testamento espiritual, cuenta él que aprendió muchas cosas. Pero sobre todo aprendió la forma en la cual podían presentar el mensaje que estaban elaborando él y sus amigos. Que fuera en un lugar apartado, que estuvieran, pues, se formaran grupos, lo de los murales y lo de los guiones y lo de los grupos de las lecurias, esas ideas las cogieron de este método de cursillo de adelantado de peregrinos, ¿sí? Y con ese bagaje, pues Eduardo fue nombrado presidente de Acción Católica. Esto fue, si recuerdo mal, en septiembre del año 43. El cursillo había sido en la Semana Santa del 43. Eduardo fue nombrado presidente a partir de ese cursillo, ingresó en la Acción Católica, a pesar de que sus ideas no le gustaban, pero pensó que era una forma de poder estar metido y desde ahí poder llevar a cabo
lo que era su intención, su pensamiento: dar a conocer al Señor a los alejados. En diciembre del 43 es nombrado presidente de la Ciudad de Mallorca, y a partir de ahí empieza a preparar ella, a diseñar lo que sería el primer cursillo de la historia, según cuenta él, que fue en agosto del año 1944 en Cabacellera de Mallorca. Según Eduardo, ahí ya se dio un cursillo con toda su mentalidad y con todo el pensamiento. Los rollos no son los mismos ahora que de los del año 44, pero fueron ya los inicios de el rollo de ideal, no era el rollo de ideal, era el rollo de ideal de Joven Católica. Después se cambió, ya antes del año 49 se cambió el rollo de ideal. Había rollos de propiedad, estudio, acción, dirigentes y cursillista. Para allá del cursillo ya se dieron en este cursillo del año 44. Pero lo más importante, porque los rollos han ido evolucionando, y han ido evolucionando no solamente a partir del 44, sino también a partir del año 49. Cuando yo fui en cursillos había un rollo que se llamaba Católicos de la Nación, que ya hace 30 años que no se da, si no recuerdo mal, actualmente eso es de Cristiandad de Acción. Había el rollo de acción, era acción católica, que también ha cambiado, se queda el rollo de acción. Y últimamente, os lo digo porque esto seguro que no lo sabéis, últimamente Eduardo, lo último que trabajó fueron dos proyectos. Uno, cambiar el rollo de seglar en la Iglesia por un rollo que se titula El seglar cristiano en el mundo. Y esto, la primera vez que se introdujo en un cursillo en Mallorca, si no recuerdo mal, fue en el año 2007. Eduardo murió en el año 2008. Y trabajó también, junto con Ramón, Arsenio Pachón, un amigo nuestro que se llama Enrique Benito, y yo mismo, en lo que él llamó el paso a paso de los 3 días del cursillo. Quiso dejar, como parte de su pensamiento espiritual, cómo él veía los 3 días del cursillo, paso a paso. Desde primera noche, primer día, segundo día, incluso revisamos, él dándonos el visto bueno a esos pequeños cambios que eran más que no fueron más que del lenguaje, básicamente, alguna idea, pero pocas, para que fueran parte también de ese libro que han hecho del testamento espiritual. Y esto todavía no ha salido publicado, porque cuando Eduardo quería publicar el testamento espiritual, lo quería ver en vida, se ve que lo quería ver en vida porque nos urgía a que se editara, pero los rehechos todavía no estaban preparados. Y todavía hay stock del libro del testamento espiritual, y hasta que no se haga una reimpresión no se añadirán estos rehechos, que para mí dan muchísima luz. Entonces, a partir del año 44 se hicieron 4 cursillos más. Uno en el 46, uno en el 47 y 2 en el año 48. Y en el año 48 coincidió con la peregrinación. En agosto del año 48 se hizo la peregrinación a Santiago de Compostela. Ya antes de salir, los del Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica pensaban, y después de la peregrinación, ¿qué? Porque se habían hecho esfuerzos. Ahora no puedo enumerar todo lo que se hicieron de preparación para ir a Santiago de Compostela, pero los esfuerzos de casi toda la acción católica de jóvenes estaba orientada a la peregrinación de Santiago de Compostela. Solamente Eduardo iba introduciendo estos cursillos. Hay el amigo Guillermo Estarellas, no sé si os suena el nombre, fue quien introdujo el de colores en el movimiento de cursillos, prácticamente en enero del 49, fue cuando introdujo la canción de colores. Guillermo Estarellas dice que Eduardo, sobre todo, insistía en esos años, antes del 49, insistía en los cursillos, y lo que más diferenciaba el tema, aparte del mensaje, es que iba dirigido a alejados. A medida que era posible, Eduardo insistía, hay que invitar a gente que no esté, no
no bautizada, sino que no esté impregnada de esta aceptación católica aburrido, pesado y demás. Porque Jesucristo era el Cristo vivo, normal y cercano, alegre y gozoso. Cosa que no se encontraba, parece ser, en esta gran revelación católica. Entonces, la inquietud de Eduardo y de sus amigos ahí, después de la experiencia que hago, ¿qué? Y este qué fue que prepararon ya en octubre, en noviembre del 48, prepararon ya un cursillo para el año 40, para enero del 49. Es de destacar porque aquí pues, hay varias versiones. Hay una versión que dice que el primer cursillo fue en el año 49 y no es así. Y hay pruebas indirectas, pero hay una revista Proa que cuenta la crónica del cursillo de no gustaba nada, porque eso podría asustar a los alejados, que seguro que no querían ser conquistados para nada. Y a partir del año 53 fue cuando hubo cursillo primer cursillo de cristiandad. Pero lo importante es destacar que el primer cursillo en esa historia de Jesús fue en el año 44, que el cursillo del año 49, el cursillo número 6, fue el primer numerado. Y yo ya quiero aquí en el tema de la historia, no sé los minutos que han pasado. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿No? ¿Qué te va a pasar? Pues mira, ahora sí que tengo que regresar rápido. Y os quería contar algo del Eduardo. Les quería contar algo, digamos, de mi vivencia con Eduardo. Yo fui a cursillos del año 61. Eduardo entonces tenían prohibido, el obispo de Mallorca tenía prohibido estar en el movimiento de cursillos. De hecho, el obispo de Mallorca en el año 56, que sustituyó al obispo de Bas en ese año, prohibió los cursillos. Hubo una carta pastoral, que supongo que algunos conocéis el tema, una carta pastoral prohibiendo los cursillos, aduciendo motivos que habían contado gentes que estaban en contra del cursillo, porque el cursillo rompió, digamos, la rutina en las parroquias. Incluso había sacerdotes que se ponían en contra porque los cursillistas les exigían, incluso iban a buscar que les confesaran a las 2 o las 3 de la madrugada, porque para ellos vivir en gracia tenía que solucionarse ya. Cuando dejaban de vivir en gracia tenía que solucionarse ya, porque si no, y en eso se empujaban los compañeros y iban a las parroquias a buscar al sacerdote para que confesara a uno que estaba en situación de que quiere confesarse y recuperar la vida de gracia. Entonces, en el cursillo hubo mucha gente en contra de los cursillos, los aposentados, los sentados, los cómodos. El cursillo generó una inquietud, algo que la gente no estaba preparada para eso, y mucho menos los cristianos de toda la vida. Entonces, cuando le conocía, digo, pues no voy a actuar. Yo le veía algunas veces, iba a una misa donde está actualmente enterrado, la misa de los capuchinos a las 7 de la mañana, y coincidía con él, pero yo, como no le conocía, yo fui a los cursillos, veía a un señor que yo sabía que era Eduardo Monnín, porque me habían dicho que era rojo de pelo, no rojo en otros sentidos, el rojo de pelo, de pies planos, que andaba así, que era poca cosa, y efectivamente la figura de Eduardo era de poca cosa. No era un tipo burgués, ¿no? Y además el mensaje que me llegaban a mí del movimiento de cursillos, que hay los maestros de cursillos, era que Eduardo era una persona que mentalizaba. Es decir, que cuando cogía a alguien, le sentaba en el despacho, le soltaba sus rollos y le mentalizaba. Y claro, uno andaba con cuidado que no lo pillaba uno. Pero el hecho es que a poco tiempo después de eso, que yo le había visto, sabía quién era, yo estaba trabajando en un hotel, y un compañero de otro hotel, cursillista también, se metió en un problema, dejó embarazada a una chica inglesa,
Él tenía una novia con quien quería casarse y al estar esa chica inglesa embarazada, sentía que tenía que casarse con la inglesa por el tema de la paternidad de la criatura y demás. Entonces, un día comentando con él me contó todo eso y me dijo, mira, yo quiero ir a ver a Eduardo porque Eduardo sé que me da luz en ese tema y tal. Digo, ¿por qué no me acompañas? Digo, pero yo no conozco a Eduardo. Digo, ¿dónde está Eduardo? Pero acompáñame. Y yo acompañé a este chico a ver a Eduardo. Y aparte de la historia del amigo, que al fin y al cabo no se casó con la iglesia, sino que se casó y ha sido muy feliz y tenía nietos y nietos con la otra, con su novia, pero ya se creó me creó la inquietud de conocerle más a Eduardo, y además Eduardo, sin miedo que me mentalizara. Y yo no sé si me mentalizara o no, porque yo, al fin y al cabo, si estoy aquí ahora, seguro que fue porque en ese momento empezó con una amistad con Eduardo que ha durado hasta... De colores. Hasta que murió. Y de Eduardo hay que decir, no es agua de Bencito, hijo, no. Puro. El tema es que Eduardo lo que es destacar para mí es su entrega a los demás. Que Eduardo estaba a disposición de que él fuera a cualquier hora del día o de la noche. Y tanto era así que os puedo decir que soy testigo de llamadas a Eduardo a las 2 y a las 3 de la madrugada y Eduardo salir de su casa e ir en busca de alguien que en aquel momento le necesitaba. Soy testigo de Eduardo pasándose con un libro en una calle, esperaba a alguien que él sabía que podía necesitarlo y se hacía un contacto con esa persona para que aquella persona pudiera abrirse y él estaba a su disposición. Eduardo era la persona que, en el caso de un alcohólico, amigo nuestro, fusilista, cada mañana, durante unos años, iba a su casa a darle una pastilla para que no bebiera. Y iba Eduardo a dársela porque la esposa le pidió ayuda, porque si se la daba a la esposa, el marido no se la pagaba, se la metía debajo de la lengua y cuando la esposa desaparecía le tiraba la pastilla. Por un caso así, os puedo contar al menos decenas. Yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó en aquellos primeros días o primera época de conocer a Eduardo fue que un día fui a verle y me dijo, mira, ¿quieres acompañarme a ver un amigo que está enfermo, que se está muriendo en el hospital? Y yo digo, bueno, vamos a ver. Y me llevó allá y era un chico que estaba perdiendo la vista y que no sé, incluso había perdido la vista, estaba perdiendo la vista y que estaba mal, no recuerdo qué enfermedad tenía, estaba mal y que le habían pronosticado que tenía pocos meses de vida. Y cuando estuve con él, este hombre, que se llama Nadal Torrente y que vive, me dio una lección de fe. Dice, Miguel, no te preocupes, porque se ve que me vio conmocionado. Me dijo, Miguel, no te preocupes, que yo, el Señor me va a salvar. Ni seré ciego ni veré. Y claro, yo que fui allá, en aquello lugar de misericordia, a ver un enfermo que lo estaba pasando mal, me llevé la mayor lección de mi vida en cuanto a fe. Este era Eduardo. Eduardo que cuando hablabas con él aprendía de todos. Lo de aprender de cristiano, era aprender de cristiano en todo y todas las cosas. Aprendía de todos. Yo recuerdo que también en esta época, que se me nombraron, no sé, un cargo más o menos importante en el tema hotelero, y me dijo, cuando seas ministro de turismo, quiero ser amigo tuyo. Pero en aquel momento yo le expresé una preocupación que sentía, y es que le dije, mi preocupación
es que dejen de darme cuenta de las cuestiones pequeñas, de los detalles, de las cosas pequeñas, y solo fijarme en las importantes. Y se repite eso. Y tomo nota. Y así, esta fue la primera vez, pero como en muchas otras ocasiones, iban a ver a Eduardo, decían, para, tomaba nota. Y esto no era porque era yo, sino lo hacía como cualquier persona. Porque él veía, yo digo, a mí una de las cosas que más me emocionaban de Eduardo fue otro día que fui con él a ver a otro amigo, me llevaba yo en mi coche, y me dice, no sé cómo fue, que me dijo, porque tú con la importancia que tienes, y si tú eres importante, pero sobre todo hay digamos, un punto medio de importancia, yo dije, pero Eduardo, ya está mi nombre, que yo no soy tan importante. Dice, para mí eres tan importante como para el Señor, que vino, vivió y murió por ti. Este Eduardo veía así a todas y cada una de las personas. De colores. Bueno, seguir después de mi edad es difícil, pero ya habíamos hecho el tracto del guión, que si alguna de las cosas que yo tenía pensadas, porque no hemos tenido tiempo para ponerlo en común, si alguna de las cosas que yo tenía pensadas me parecía no pasaba nada, porque yo no las saltaba, y si era alguna cosa coincidíamos, pues estupendo, porque hemos vivido prácticamente un poco la misma historia, aunque yo empecé primero. Yo voy a hablar más que un poco de mi relación con Eduardo, lo que yo viví cerca de Eduardo y algunas anécdotas, si me acuerdo o si me saben, de fruto de esta amistad y de esta convivencia y de este contacto continuo con Eduardo. En cuanto a la historia, hacer un comentario, y es que así como se han escrito historias de cursillos, de la historia, de la primera historia, del primer tiempo de cursillo, y hay distintas versiones, pero los que lo han escrito nunca se les ha ocurrido ir in situ donde nacieron los cursillos y conocer a las personas que fueron los protagonistas verdaderos de esta historia. No se han preocupado ni de conocerlos, ni de ir a averiguar in situ qué es lo que había pasado, dónde había pasado, con quiénes había pasado. Sin embargo, para nosotros, los que vivimos, yo no viví los primeros momentos de cursillos, porque fui a cursillos en el año 55 y empezaron en el 44, por tanto yo tenía 4 años, porque nací en 40, y tenía 4 años cuando se hizo el primer cursillo. Pero nosotros, los que vivimos los años 50 en cursillos, que conocimos a todos estos protagonistas y que Eduardo, en mi caso, se preocupó mucho de que yo les conociera, representarle a los protagonistas de los primeros cursillos, de los cuales algunos todavía viven incluso del cursillo del año 1944. Por tanto, a nosotros no nos ha cabido nunca ninguna duda de esta historia. La hemos conocido con los protagonistas, en los sitios mismos donde se realizaron estos hechos y las personas que los vivieron. Por tanto, para nosotros no nos cabe la más pequeña duda, porque hemos crecido en cursillos conociendo los hechos reales y conociendo los sitios y los protagonistas de esta historia. Y yendo a mi relación con Eduardo y las cosas que pude, contaré algunas de las que pude captar, deciros que conocí a Eduardo cuando yo tenía 14 años y él tenía, por tanto, unos 37. De todas formas, yo le conocí, solamente conocerle. Yo fui a Bautrella antes de ir a cursillos. Un amigo concretamente me llevó a conocer Bautrella. Yo en aquel momento me debatía con mis 14 años en quería, yo por dentro quería ser bueno, pero mi ambiente me arrastraba a otras cosas. Entonces, cuando asistí a Bautrella y conocí a chicos de mi edad y vi su talante y me dieron un testimonio, que yo dije, esto yo ya no me lo pierdo. Pero como yo había empezado a trabajar, no podía pedir permiso porque llevaba poco tiempo trabajando y esperé casi un año a ir a cursillos. Y fui a cursillos con 14 años a punto de cumplir 15. Y por mi trabajo conocía a Eduardo y además me lo encontré allí en
Pero yo fui a Cursillos y entonces, al cabo de poco tiempo de ir a Cursillos, empecé una reunión de grupo. Me invitaron a una reunión de grupo. Ahora cual reunión de grupo, al cabo de un poco tiempo, fue a Cursillos Francisco Forteza y entonces se incorporó a mi reunión de grupo Francisco Forteza, el cual, dicho sea de paso, me dio a conocer a su hermana, con la cual me casé. Y de la cual tenemos 5 hijos y 6 nietos. Entonces, yo hacía reunión de grupo con Francisco Forteza. Y pasó lo que pasó de la pastoral, y entonces el obispo del VAS, se suspendieron las estrellas, se suspendió todo, y entonces nos encontramos 5 chavales jóvenes, en edad difícil, éramos adolescentes, yo tenía 15 años, 15 16, Chisco tenía 14, 15, mis amigos también, y entonces, pero nuestra reunión de grupo nos salvó el bache. Este bache que nos salvó al grupo y no teníamos más contacto que nuestra reunión de grupo, porque no había estrellas, no había nada, no teníamos más contacto. Pero Chisco tenía contacto con Eduardo. Y yo a través de Chisco iba recibiendo las inquietudes, las ideas, la fuerza de Eduardo. Pero Chisco se fue a estudiar a Madrid y entonces durante el curso ya solamente nos escribíamos por carta. Y a mí se me fue alargando desde el segundo curso de Chisco, pues entonces a mí ya el Chisco era el que me ponía la gasolina en verano cuando estaba en Mallorca, pero después, ya cuando pasó este tiempo, se pasaba todo el curso estudiando en Madrid, entonces a mí me faltaba gasolina y fue cuando tomé la decisión de ir a ver a Eduardo. Y a partir de esta decisión empecé a tener contacto con Eduardo, al principio semanal y a veces 2 veces por semana, y esto que decía Miguel Sureda, de la mentalidad, pues Eduardo me iba pasando esquemas, me iba contando cosas y me iba en realidad mentalizando. Bueno, para dar saltos, porque si no, no daría tiempo, pues esto, conocí a Eduardo con 14 años, mi amistad fue posterior, fruto y consecuencia de mi amistad con Chisco. Deciros que mi relación y mi amistad con Eduardo, mi relación con él fue sentirme siempre protagonista de una amistad. Nunca me sentí víctima de un plan apostólico. Nunca me di cuenta de que él me quisiera imbuir de cosas, o que yo hiciera tal cosa o hiciera otra, sino que me sentía protagonista de una amistad. Por tanto, una amistad con admiración, sin adoración, con fidelidad. No siempre estuvimos de acuerdo, pero siempre la amistad, hubo una fidelidad de la amistad. Y esta fidelidad no conmigo, sino con todos los demás. Sinceridad también con confidencias, respeto mutuo y confianza en los dos sentidos. Confianza de fiarnos y confianza de poder expresar lo que pensábamos. Complicidad, claro, por muchos años de convivencia y de compartir con Eduardo, a mí os tengo que decir que me bastaba que Eduardo levantara la vista para yo saber si me daba una mirada, yo ya veía que me quería decir algo. Y me bastaba unos segundos para saber lo que era que quería. A veces no traía, yo veía a Eduardo que me buscaba y yo miraba y ¿qué hacía yo cuando veía que Eduardo me miraba? Mirar alrededor de la botella para ver qué me quería expresar. Y veía entrar una persona, por ejemplo, que hacía tiempo que no venía. Y yo solamente le decía a Eduardo, ya lo veo, y me iba a saludar a aquella persona porque Eduardo estaba ocupado y no podía atenderme. O al revés, ver entrar a una persona de estas que incordia la botella porque da consejos, porque dice que hay que rezar el rosario, en una reunión de grupo dice, tú tienes que rezar el rosario, tú tienes que cumplir mejor los servicios. Cuando entraba uno de estos, Eduardo me echaba la mirada y para que yo me diera cuenta, yo me ponía con este y si se metía en el grupo, yo me decía que no me podía dar que me diera consejos. A Eduardo repateaba que dieran consejos. Yo repateaba que dijeran lo que tenían que hacer, si rezar el rosario. Nunca en mi vida oí a Eduardo decir a nadie, tú lo que tienes que hacer es cumplir mejor la hoja de servicios. Nunca. Eduardo nunca daba consejos ni nunca se metía con lo que tenían que hacer las personas. Les daba motivos para que ellos quisieran hacer lo que ellos querían. Aquello que comentábamos el otro día, ayer antes de estar aquí con unos amigos, de que Eduardo decía, no hemos de querer que vengan a la botella,
que hagan lo que les dé la gana. Lo que hemos de querer es que tengan ganas de venir a la botella. Esto es lo que hemos de conseguir. Que les apetezca ir a la botella, no que vengan. Ya vendrán si quieren, pero que tengan interés y ganas de venir. Por tanto, esto que os decía de respeto, de confianza, complicidad, me acuerdo, un día había un chico que se fue a estudiar a Cursillos y se fue a estudiar a la península. Claro, cuando uno se va a estudiar a esta edad, pierde los contactos y entonces cuando terminó la carrera, se presentó a la botella. Yo, por suerte, me conocí, me acordé de él y sabía que Eduardo tenía mucho interés porque era nieto de un cursivista al cual Eduardo tenía mucho. Y entonces me fui a saludarle, y tal, y cuando pude le dije a Eduardo, Pablo aquí está, Pablo está en la botella. Y me dice, no, yo no lo he visto. Digo, sí está. Seguro, Ramón, seguro. Y donde estaba, me enseñé. Y él no se ve que había cambiado tanto en estos años que me dijo, ¿estás seguro? Digo, claro, estoy seguro, si ha hablado con él. Eduardo, aquí lo que nos decía Miguel, ya fue enseguida a hablar con él, pedirle audiencia y quedaron para verse. Y este chico pues, ha ido de rector, ha ido de dirigente, de rector y está todavía yendo a botella y es una persona de estas que es un punto de referencia en botella con su juventud. Eduardo era muy celoso de la secularidad en Cursillos y era celoso de la secularidad propia y de los demás y muy respetuoso con los sacerdotes. Crítico, pero con respeto. Y muy celoso de esta secularidad. Su mayor preocupación era la persona. Otra gran preocupación era la autenticidad vital. Siempre nos decía que todo sea verdad, que todo sea verdad. No le preocupaba que hiciéramos bien los rollos o que explicáramos muy bien las cosas, sino que lo que explicáramos sea verdad en nosotros. Su fidelidad, la fidelidad a la amistad de Eduardo era tremenda. Os podíamos contar, como nos contaba Miguel antes, de este hombre que bebía. Yo os puedo contar en concreto que este hombre, el año 68, cuando yo me casé, pintó en mi piso, pintó en el piso. Y era este amigo de Eduardo. Entonces, al cabo de X años, falleció la esposa y esto hizo que volviera a beber. A mí me había desaparecido 30 años o 25 o 30 años. Me había desaparecido y, claro, no te acuerdas de él porque como no lo ves y tal. Y un día, 2 años antes de morir Eduardo, le dije, Eduardo, ¿y Julián Tomás ya debía haber fallecido porque con la vida que llevaba? Dice, no, todavía cada mes nos vemos. O sea, habían pasado 30 años y Eduardo cada mes iba a ver al amigo, aunque viviera, aunque estuviera bebiendo, aunque estuviera borracho, él cada mes tenía la fidelidad de ir a ver al amigo. Aversión tenía Eduardo a lo pío le tenía aversión, a que la gente hiciera cristianadas. Me acuerdo que nos contó una vez en una convivencia, no sé si mundial, que allí pues salió, puedo decirlo, don Sebastián Calla, a entonar aquello de al amor de los amores. Al amor de los amores. Eduardo cogió un cabrero, porque mira que buenos españolitos, estando en Latinoamérica, a ir allí a hacer teatradas sobre el amor de los amores. Lo pío, ya lo digo, el de Cogolés decía que nada de añadidos píos, el de Cogolés laico, tal como es. Lo que me preocupaba, Cristo, persona y amistad. Su normalidad, que no era nada normal, porque ya me explicaré, es una persona que dedica las 24 horas del día a Cristo, a los amigos y a los cursillos, pues, pero sí, era normal, porque yo me acuerdo una vez que me pidieron a ver, Ramón, porque decía que yo yo era jovencito, que no tenía hobbies, y no era verdad, también me gustaba ir a pescar, y me gustaba ir con los amigos, y me gustaba todo, pero bueno, que no consideraban que yo tenía que estar más en la vida, y yendo de pesca, y no sé cuánto, y me dijeron, porque Ramón, a ver, de verdad, ¿qué tiempo dedicas a Cristo? Yo pensé unos segundos y dije, todo el tiempo,
todo el tiempo menos cuando hago el tonto. Pues Eduardo hacía lo mismo que yo, lo que pasa es que yo hago más el tonto y él lo hacía menos. Le dedicaba toda su vida a Cristo, menos cuando hacía el tonto, como todos nosotros, que a lo mejor pero hacemos más el tonto que él. Y ahí está la diferencia mayor, pero la normalidad es esta. Su disponibilidad, además no le gustaba perder tiempo, su tozudez, era tozudo, por esto los cuchillos pudieron abrir brecha, su paciencia para aguantar lo que le echaran, su sentido de humor. No sé si esto tiene nada que ver con el sentido de humor, pero lo contaba hoy ahí, el nombre, Morán, cristiano, que una vez entraron, llamaron a su puerta, a su casa, esto ya no hace tantos años, el día era mayor, y llaman a su puerta, a la oficina, a su despacho, le abre y le sale un tío con un cuchillo, le va a mano y dice, dame todo lo que tienes. Y Eduardo, la reacción de Eduardo fue, hombre, vaya cuchillo más bonito que llevas. Dice, te lo compro. Y el tío, pues se encontró tan desconcertado que le dijo, te lo vendo. Y le digo, toma, 50 euros. Y me cogió el cuchillo y me dio 50 euros. Y Eduardo dice, con esto conseguí dos cosas, que no me voy a atracar a mí y no atracar a otros. Esto era Eduardo. Te lo compro, te compro el cuchillo, al que me atracaba. Tenía sus manías también. Tenía una memoria privilegiada. Me acuerdo que los años, no sé, debería ser principio de los 70 o finales de los 60, que me invitaron en Tortosa a una hotelera interdiocesana. Y entonces él me dijo si me acompañaba, y yo le acompañé. Hace nada, 30, 40 años después de esto, un día me dice, Ramón, ¿te acuerdas cuando fuimos a Tortosa, que hizo el rollo fulano de tal, y que intervino no sé quién, y que vino a vernos no sé quién más? Y yo dije, Eduardo, yo solamente me acuerdo que te acompañé a Tortosa, no me acuerdo de nada más. Él se acordaba de las personas, de lo que habían dicho, tenía una memoria privilegiada. Tenía dos cosas contradictorias, pragmatismo y perfeccionismo. Pragmatismo. Lo mejor, nos decía, es enemigo de lo bueno. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Por tanto, hacer lo posible, salvar lo posible. Por esto consintió tantas cosas en cursillos para salvar lo esencial. Y después su perfeccionismo, lo que estando bien pudiera estar mejor. Ahora ya para seguir, diré unos cuantos datos cronológicos con sus cosas. Me parece que ya voy me queda un poco. En el 55 se fue con más a Ciudad Real y vino mi piso, como nos decía Miguel Sureda. Pasó esto que con la llegada del doctor Enciso, al cabo de un tiempo publicó Acero de Pastoral prohibiendo los cursillos. Esto fue una desbandada porque se perdieron los contactos. Solamente quedaban los que eran amigos de Eduardo, que Eduardo le llamaba, tal y cual, pero era una cosa muy difícil porque era ir de uno en uno y tal. Entonces, al cabo de un tiempo de esto, poco tiempo, falleció alguien, el padre de alguien muy conocido en cursillos. Y entonces, en el funeral se encontraron muchos cursillistas. Y cuando terminó el funeral, dijeron, vamos a tomar algo ya que nos hemos encontrado tal. Fueron a la Plaza Mayor, que había una heladería, a tomar un helado allí y seguir charlando después del funeral. Y Eduardo les dijo, es una pena que tengamos que vernos porque se muere alguien, porque no nos vemos porque nos da la gana. Y quedaron para el próximo miércoles verse otra vez en la Plaza Mayor, en la heladería, y si eran 15, la próxima vez fueron 16, va otra 20, y entonces al final pues se decidió que iba cada vez viniendo más gente, convertir en una hotelera este encuentro de los miércoles en la Plaza Mayor. Y entonces en medio de la Plaza Mayor se reunían 30, 40, después 50, fue creciendo el número de cursillistas, se hacía reunión de grupo, se saludaban, compartían y después cada uno a su casa. Y Eduardo decía, una hotelera con reunión de grupo es una hotelera. Una hotelera con rollo y sin reunión de grupo no es una hotelera. El rollo es lo de menos de la hotelera, lo importante es el contacto personal.
Y por esto nació la Bautella de la Plaza Mayor. Ya para seguir adelante, Miguel Sureda nos relataba algo de su amistad con Eduardo. Entonces yo contaros de que yo fui a un cursillo de dirigente, a un cursillo oficial. Como no dejaban por orden expresa del obispo de Ciso, no podían ir jóvenes a cursillos. Miguel Sureda fue una excepción que lo debieron admitir porque era una persona que era director de hotel, muy tal, y entonces esto vestía y a esto le dejaron ir, pero de su edad no iban poco a la cursillos, no dejaban. Tenían que ser muy buenas personas o muy bien formados y muy controlados. Bien, entonces cuando teníamos chicos jóvenes preparados para ir a un cursillo, no nos quedaba más remedio que con un amigo hacer un cursillo de contrabando, de escondidas, para estos chicos que estaban preparados para ir al curso porque a mí no les admitían. Pero me invitaron a ir a un cursillo oficial, que era toda gente mayor, pero en este ya hubo algunos jóvenes. Y entonces coincidió que la clausura de este cursillo que yo fui de dirigente coincidió con la clausura de un retiro espiritual en el cual estaba Miguel Sureda. Y al cabo de poco tiempo yo ya me incorporé a la Bautella oficial, porque nosotros estábamos en la Plaza Mayor, los proscritos con Eduardo estábamos acá. Pero me incorporé a la Bautella oficial porque me sentí responsable de compartir con los amigos que había vivido un cursillo con ellos. Y aquí empecé, después a través de un amigo conocí a Miguel Sureda. Por esto cuento esto por la anécdota siguiente, y es que yo hablaba a Eduardo de Miguel Sureda, y decía, tendrías que conocer a Miguel Sureda, es un chico muy inteligente, un chico que vale mucho, y Eduardo me sabía como a tangente, y me hablaba de otra cosa. Y yo insistía otra vez, otro día, tendrías que conocer a Miguel Sureda, y Eduardo pegó de afuera, me hablaba de otra cosa. Y yo decía, no lo quiero conocer, y era verdad, el tío tiraba por de afuera. Y así 3 o 4 o 5 veces. Y un día me llego a casa de Eduardo y me dice, Ramón, Miguel Sureda, no es Miguel Sureda, es otro. Digo, no, Miguel Sureda, es Miguel Sureda, no, es otro. Y es que cuando yo me hablaba de Miguel Sureda lo confundía con otra persona que era un poco tontito y entonces yo no tenía ningún interés en conocerle. Y cuando conocí a Miguel Sureda me dice, Miguel Sureda, no es Miguel Sureda, es otro. No, Miguel Sureda era Miguel Sureda. Pero para que veáis Eduardo, y después a partir de ahí empezó la amistad con Miguel Sureda. Bien, paso ya más adelante para contaros cuando falleció el doctor el doctor Enciso, el obispo Enciso, y nombraron a Mallorca don Rafael Álvarez. Este era amigo de Eduardo, este obispo, porque estaba en cursillos en Guadix, había conocido a Eduardo y tal. Eduardo, con su pragmatismo, nos dijo, cuando llegue el obispo, no, porque nosotros teníamos la Bautella para elevar la Plaza Mayor. Eduardo dijo, bueno, cuando venga el obispo, nosotros no hemos de ser el problema en cursillos, hemos de ser la solución. Por tanto, cerramos el tenderete de la Plaza Mayor, nos vamos incorporando a la Bautella oficial para que cuando el obispo llegue no nos encuentre a nosotros como problema, sino que nos encuentre como solución. Bien. Contaros, deciros que para que veáis cómo valoraban a Eduardo en el Secretariado Nacional, cuando hubo Bautella en Zaragoza, en el año, a ver si me encuentro por ahí, en el año, no me encuentro. Sí, en el año 1973. Eduardo estaba en Bautella Nacional y ni siquiera va a invitar a que estuviera con los que dirigían Bautella y tal. Si vierais una película, la cara de Francisco Corteza, que estaba en Baleadas con Eduardo, la cara que tenía de impotencia, de ver que había un acontecimiento nacional y a Eduardo ni siquiera se le mencionaba, pues era impresionante. En el año 72 hubo una Bautella mundial, un encuentro mundial en Mallorca y una Bautella en Lluc, que es donde se habían hecho estos cursillos de adelantados de peregrinos. Cuento esto porque allí, cuando hubo este encuentro mundial, don Sebastián Gallá consensuó con nuestro conciliario poner una placa en Santo Rorato poniendo que era el primer cursillo de los que daba la vuelta al mundo. Eduardo tuvo que consentir porque venía un encuentro mundial
y como Eduardo nunca quería ser el problema, quería ser la solución, pues tuvo que consentir que se pusiera esta placa que no decía la verdad, el primer curso iba vestido en calafia. Cuento esto porque, lo sepáis, yo tuve, para vergüenza mía, fui a ponerla esta placa. Porque a mí el conciliario me dijo, Ramón, tienes que acompañarnos con el coche a poner la placa. Hablé con Eduardo y Eduardo me dijo, Ramón, algo que te dice, no crees problemas. Va a haber un encuentro mundial, habrá gente de todo el mundo, no hemos de crear problemas nosotros. Ya lo verán, ya lo descubrirán. Y entonces puse esta placa. Cuento esto porque ahora esta placa ha sido cambiada. Hace el día 10 de marzo, ¿no? No, de 11 de enero. De enero. El 11 de enero. Se cambió esta placa. La que hay ahora pone la verdad, que pone que los museos empezaron en 1944, siendo fundador Eduardo Bombín, y que en este santuario, en esta ermita, se celebró de tal fecha a tal fecha, de tal fecha a tal fecha, un cursillo, siendo este el primer cursillo numerado. Ahora dice la verdad. Hay una anécdota de que se acercó a mirar y está firmado por nuestro obispo de Mallorca, don Javier Salinas. Cuando estábamos poniendo esta placa 2 días antes, se acercó un fraile de 91 años de allí en Santo Donato, que no ha ido a cursillos nunca, se acercó a mirar la placa y es en su santuario que se le cambiaba la placa. Mira la placa y dice, ahora dice la verdad, ya era hora. Y entonces yo me acerqué a hablar con él y me contó cosas que no, incluso prefiero no contarlas aquí porque me contó, porque él no era cursilista, pero había conocido a los protagonistas de aquella época, don Juan Capo, don Sebastián. No os cuento lo que me contó porque él me dijo, no se puede publicar lo que te voy a decir, pero después me dijo, sí, se puede publicar porque es verdad. Y me dijo tal cual. Os lo cuento porque él me dijo que se podía publicar. Que cuando falleció don Sebastián Gallán, el superior general de su orden le llamó a los superiores de los monasterios de Mallorca que del Cabildo del Catedralicio de Mallorca le habían pedido para enterrar a don Sebastián Gallán en Santo Donato, porque él había expresado el deseo de ser enterrado allí. Y este hombre me dijo, nos reunimos 5 superiores de Mallorca. 5 por unanimidad, votamos a don Sebastián, y no me dijo expresamente. Estábamos Guillermo Salván, Enrique Benito, yo y una chica que venía con nosotros, y dijo, aquí no me enterréis. No dijo dónde, no quería ser enterrado, pero dónde no. Yo voy a seguir a parar, porque si no, tardaría mucho tiempo.